Alberto Moreno, el banquero más importante de América Latina, acaba de ser reelegido por unanimidad como presidente del BID durante los siguientes 5 años. Moreno no solamente es un personaje por el poder que significa ser el gran financiador del desarrollo de los países del área, el mayor prestamista, sino también porque el banco es un evaluador de la economía de cada uno de los países que piden dinero y de los que aportan el dinero. Sin duda que sus opiniones son producto de muchos estudios y de muy buena información. Por eso María Emma Mejía visitó a Moreno en su sede de Washington para hablar de lo que hará el BID en esta nueva etapa, pero también para tocar un tema crucial para nosotros: ¿hacia dónde debe ir nuestra economía? Si se debe quedar como la deja Uribe, y que según dicen sus defensores queda muy bien, o si debe reorientarse drásticamente en el gobierno Santos. Moreno también habla de las relaciones de Colombia con los vecinos y de la difícil situación de Europa y de Estados Unidos. María Emma Mejía entra al radar. A otro que hay que felicitar por elecciones y además elecciones por unanimidad, Luis Alberto Moreno, 5 años más en el BID. ¿Una etapa nueva o es un poco más la continuación de lo que venía haciendo? Bueno, no, a ver, yo que en el banco pues han pasado muchas cosas. La primera, digamos, estos primeros 5 años fue un proceso en el cual pasaron muchas cosas. La primera, en los primeros años veníamos de un momento en que había una abundancia de acceso al crédito de los países, al punto de que habían muchos intelectuales que empezaron a preguntarse para qué valían la pena estas instituciones. Y yo creo que todo el mundo se recordó de la importancia de las mismas cuando vino la crisis financiera. Y entonces, un poco lo que viene en estos siguientes 5 años es básicamente cumplir con muchos de los mandatos que se lograron en el aumento de capital que hizo el banco a principios del año en Cancún, que tienen que ver con una serie de mandatos que obligan al banco a desarrollar una mayor profundización, digamos, en los temas de cambio climático, en los temas de infraestructura, en los temas de educación, que es la gran asignatura pendiente de Latinoamérica. Millones de latinoamericanos pasaron a secundaria y, sin embargo, cuando uno mira las pruebas que se le hacen a esos estudiantes, los resultados son muy bajos. En fin, ese es el tipo de cosas que vienen. Luis Alberto, de alguna forma lo fácil, diría uno, ya pasó, que era la reelección, la recapitalización del banco. Fueron procesos que de alguna forma se cumplieron, pero llenar las expectativas que esos países que lo reeligieron tienen es complicado. Es decir, Brasil exige algo, Colombia exige algo a cambio de su voto, algo, digo, en temas sociales particularmente, como usted bien dice, ¿o? Los países prestatarios quieren más capacidad de crédito del banco, quieren mejores intervenciones en lo que hace el banco, y los países no prestatarios quieren que la calidad de esos créditos sean cada vez mejores, más medibles, y en áreas específicas. Entonces yo creo que ahí está el mandato para todos los países. Lo que esperan, obviamente, y la razón por la cual fui reelecto es básicamente porque el banco había hecho muy bien su trabajo en la crisis, había hecho un proceso de cambios muy profundos que acercaron mucho más el banco a los países, y lo que esperan es que el banco siga siendo un muy buen socio. Usted ha insistido mucho en que temas fundamentales, que es el tema del déficit, deuda pública, por supuesto el tema del crecimiento económico, la región va muy bien. América Latina y el Caribe parecen ir inclusive mejor que Estados Unidos y que la propia Europa. ¿Cree que Europa, la crisis europea y precisamente de Estados Unidos, nos va a afectar ese crecimiento, o nosotros ya superamos eso? Yo creo lo siguiente, María Emma, yo creo que esta es la década de Latinoamérica. ¿Por qué? Primero después de la perdida y de la década frustrada y eso. Yo creo que la década perdida hoy en día está en Europa. Si uno hace memoria de lo que pasó en las crisis financieras nuestras, lo que vino después fue que se demoró muchos años los países en recuperar el espacio y la pérdida de valor tan grande que se genera en una crisis financiera. Pero lo de fondo es que una pérdida de valor tan grande como la que se ha dado en Europa no se va a recuperar rápidamente. Y como quiera que no se va a recuperar rápidamente, vamos a ver una Europa que durante esta década no va a crecer mucho. Este país, los Estados Unidos, tiene también un conjunto de problemas, tiene un altísimo déficit, tiene una gran destrucción de empleos que se dio en los últimos años, que tiene que ir recuperando. De tal manera que, de no haber otra gran crisis mundial, y espero que no la haya, creo que el crecimiento y el eje del crecimiento cambió de ser en Occidente a ser en el Asia y en Latinoamérica. Y usted mismo lo ha comparado con Asia, ¿no? Usted nos ha comparado y dice que esa tarea pendiente que tienen nuestros países
debería estar en temas como educación, formación, primera infancia. ¿Cómo puede el Banco Interamericano de Desarrollo como reorientarla a la región o focalizar a la región hacia esos grandes temas que fueron los que hicieron a los países asiáticos desarrollarse en esa forma? Primero hay varias cosas. Cuando uno mira, por ejemplo, China está en un proceso que se dio en Latinoamérica en los 60. Hubo un movimiento muy grande de las zonas rurales a las urbanas, al punto que hoy en día en nuestra región tenemos más del 70% de los latinoamericanos viven en grandes ciudades. Y de otra parte hay una cantidad de brechas que tenemos que ir cerrando, en deficiencias de infraestructura, en educación sin duda, muy importante educación, los temas de ciencia y tecnología. Nosotros como región no invertimos en ciencia y tecnología. Toda Latinoamérica y el Caribe juntos invierten como el 70% de lo que invierte Corea, por ejemplo, en ciencia y tecnología. De otro lado, tenemos todo lo que son los mercados laborales, sobre los cuales hay que tener más eficiencia en esos mercados, pero sobre todo el 50 o más por ciento de los latinoamericanos trabajan en la informalidad, y eso tiene un gran peso sobre la economía. Ese conjunto de reformas son fundamentales, algunas de las cuales ha hablado el presidente electo, creo que tiene toda la razón, es una gran asignatura pendiente, y en la medida que empecemos a cerrar todo este conjunto de brechas, vamos a poder ir creciendo a unas velocidades más altas. Y hablando del presidente Santos, ¿cómo le va a ir a usted con Santos? ¿Qué cree que le puede pasar a Colombia y a la relación del BID con un nuevo presidente como Santos, que igual pues es distinto, ha mostrado cierta independencia del presidente Uribe? Yo que el presidente Uribe termina una gran gestión, una gestión histórica, creo que es un punto de quiebre en Colombia, y creo que eso le permite al presidente Santos cambiar de énfasis en ciertas áreas, porque en la medida en que se ha conseguido la seguridad, pues Colombia tiene unos niveles de inversión mayores, tiene un nivel de confianza por parte de los inversores, tanto colombianos como extranjeros, mayor. Y creo que la gran agenda de futuro es la de preguntarse estos temas que estábamos hablando. Va a tener un escenario en el cual Colombia va a tener que hacer algún tipo de fondo soberano. Vamos a tener por lo menos 6, 7 mil millones de dólares de recursos nuevos que van a llegar fruto de la minería y del petróleo. Eso es una buena noticia, pero es importante saberlas invertir. Y me parece que plantearse una agenda de futuro en la cual yo lo veo que está inclinado es el gran tema que tiene que venir en Colombia. Yo creo que cuando uno habla de una gran coalición política como la que él ha planteado, ese gobierno de unidad nacional, sí. Claro, pero tiene que ser una unidad hacia algo. Y yo que ese algo debe ser preguntarnos como colombianos dónde queremos estar en 20 años. Esa pregunta, cuando teníamos problemas de seguridad, no sabíamos dónde íbamos a estar dentro de 20 días. Creo que le llegó el momento a Colombia de preguntarse dónde quiere estar en 20 años y hacer un gran debate, no un debate cerrado en el Congreso, un gran debate de país, hacia dónde hemos llegado. ¿A usted le preocupa la relación con los vecinos o cree que volteada la página del presidente Uribe de alguna forma tienden a normalizarse? De hecho, pues Ecuador ya mostró el interés, el presidente Correa, en acompañarnos en la posesión. Muy probablemente, si no lo hace el presidente Chávez, igual pues el presidente Santos va a enviar a su canciller, que ya eso es un gesto muy importante a Venezuela y a Quito, a Caracas y a Quito. ¿Cree que eso tiende a mejorarse? ¿Es necesario además que se mejore o...? No, sin duda que uno con los vecinos tiene que tener ojalá buenas relaciones. Siempre va a haber tensiones con los vecinos, es apenas natural. Pero mire, Mariama, usted que conoce los temas internacionales, yo creo que el gran tema de fondo para preguntarnos los colombianos es dónde estamos de cara a dónde va a estar el mundo en 20 años. Y es evidente que lo que hay que profundizar es la cooperación sur-sur. Es muchísimo lo que pasa, por ejemplo, en los países del Asia. Creo que el gran polo de crecimiento del mundo hoy en día y el del comercio está en el Asia. Hay un giro de Occidente hacia el Asia que se está dando y se va a ir profundizando en los siguientes años. Y si usted analiza el comercio exterior colombiano, es muy poco lo que tenemos con el Asia. Cuando usted mira los grandes países en el Pacífico latinoamericano, se encuentra que Chile tiene la tercera parte de su comercio con el Asia, igual cosa sucede con el Perú. Para que ese comercio se dé, tiene que haber una gran inversión en infraestructura para conectarnos mucho mejor. Si usted mira, por ejemplo, las vías, son todas de... Pero ese ha sido un sueño de hace... Claro, pero hay que hacerlo. Pero es una asignatura pendiente que hay que hacer y ya se está haciendo. Mire, o sea, por que ejemplo, esto puede ser una oportunidad de pronto para Colombia, el hecho de que hayamos tenido dificultades con los vecinos, que era un comercio más fácil,
La propia no aprobación del TLC pues hizo que se miraran otros mercados, que se insistiera en Canadá, que se insistiera en el acuerdo con Corea. O sea, démosle otra mirada a nuestro comercio y a nuestras relaciones. Finalmente las relaciones internacionales son dadas por los intereses y creo que el eje de los intereses en el mundo está cambiando y supone un nuevo relacionamiento de Colombia, pero me parece que eso es apasionante. O sea, tenemos que los colombianos empezar a maletear para afuera y para otro lado, y tenemos que ir al Asia, y tenemos que ir a la India. Empieza, ¿no? Empieza por ahí. Y eso es muy bueno. Yo creo que el punto cómodo es en lo que siempre hemos estado. Es el punto de confort, es el que tenemos que cambiar. Dos temitas para terminar. El tema de justicia, que usted tanto lo ha trabajado, como de fortalecimiento de la justicia, de fortalecimiento de nuestras democracias, y la presencia, de alguna forma, guiado por el BID, de un coordinador de empalme, como Carrillo, por ejemplo, en este caso, de su equipo. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen? Que de pronto se pueda ordenar ese empalme, dijéramos, y temas tan complejos como el de la justicia, no solo en Colombia, sino en muchas zonas de América Latina. A ver, nosotros, y esta semana debe haber un equipo muy grande del BID trabajando con el equipo de empalme del presidente electo. Lo que ellos nos pidieron, y me parece que era un poco el rol que debería asumir el banco, era apoyar el equipo de empalme para que rápidamente entre y pueda hacer un plan de desarrollo muy bien hecho. De tal manera que son como 3 etapas: apoyar el proceso de empalme, apoyar el proceso del plan de desarrollo, y de allí se derivan una serie de proyectos que el BID puede participar de común acuerdo con el gobierno. Y justicia será uno de esos también. Y sin duda justicia es fundamental. ¿Y ciudades? ¿También? ¿El tema de ciudades que usted mencionó al principio? Le cuento rápidamente en el tema de justicia. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos estado apoyando a la Procuraduría, a las altas cortes, a la Contraloría, en todos los temas de sistematización y de integración de casos, de tal manera que los diferentes entes de control en Colombia puedan encontrar, no solamente el ciudadano, lo que pasa con su caso, sino que se puedan compartir la información desde la Contraloría, por decir, a la Procuraduría, según sea el caso, o a las mismas altas cortes. Eso es un tema fundamental para descongestionar muchos de los procesos. En los temas de ciudades, nosotros lo que estamos pensando es mucho más en una visión integral de cómo hacer las ciudades verdes del futuro, que tienen un conjunto de medidas que se deben dar. De una parte, el manejo de los servicios públicos, que son altamente ineficientes en el uso de energía, en el caso, por ejemplo, de las empresas de agua y saneamiento. El tema de todos los procesos de eficiencia energética, cómo mejorar los tipos de edificios que tenemos hoy en día, cómo se corrigen esos edificios, se modernizan de tal manera que bajan las emisiones, y para esto los impuestos de propiedad raíz son importantes, los sistemas de transporte masivo son fundamentales, y por último todo el manejo de los residuos sanitarios y todo el programa de saneamiento que sirve, por ejemplo, para captura de gas metano, entre otros. Bueno, o sea que tenemos programa para rato, de verdad, mucha suerte. Muchas gracias, y nos sentimos muy orgullosos los colombianos de tenerlo a usted aquí otros 5 años, a pesar de que muchos pensaron que usted volvía a Colombia, ¿no? No, María, aquí estamos haciendo el oficio.